Gracias, Rulo. Después de las elecciones del pasado martes, los partidos políticos israelíes enfrentan el desafío de formar un nuevo gobierno. El resultado de las elecciones celebradas en Israel el 10 de febrero fue tan ajustado como se preveía en las encuestas y configura un escenario en el que será inevitable un gobierno de coalición y en el que las negociaciones dominarán la dinámica política de las próximas semanas. El partido de centro, Kadima, que presentó como candidata a primera ministra a la actual canciller Tzipi Livni, obtuvo el mayor número de bancas en la Knesset, el Parlamento israelí, 28. Apenas una más que su inmediato rival de la derecha, el Likud, de Benjamin Netanyahu, que logró 27 escaños. En tercer lugar, con 15 bancas, quedó el partido de ultraderecha, Yisrael Beitinu, de Avigdor Lieberman. El Partido Laborista, liderado por el ministro de Defensa, Ehud Barak, obtuvo apenas 13 lugares, seguido por el Partido Conservador Shas, que se quedó con 11 asientos. La pulseada política que se abre para ver cuál de los dos partidos con más bancas logrará formar gobierno no será sencilla y ambos líderes continúan con la estrategia de mostrarse como los más capacitados para interpretar el mensaje de los votantes. בהמוניו, אני מרגישה אחריות גדולה היום להמשיך עם הכוח הזה שקיבלתי אתמול, לאחד את העם ולהוביל את ישראל בדרך שהיא כל כך זקוקה לו. באחדות בינינו, וזה מה שנכון לעשות עכשיו. תודה רבה. שכל דבר שאויבינו לא יתגרו בנו, לא יחשבו שאנחנו חלשים, לא יטפטפו את הקטיושות ואת הקסאמים ואת הרקטות שלהם, כי הם ידעו שבישראל יש ממשלה אחרת, ראש ממשלה חזק שיגיב תגובת מחץ על כל התקפה עלינו. זו המדיניות שלנו, של הליכוד. רוב העם רוצה בה. El ultraderechista Avigdor Lieberman, convertido en árbitro de la disputa, también está dispuesto a hacer valer los votos conseguidos. We will try to do everything that the people of Israel can look forward, can look for the better future, and we will discuss now about our position, about our view for our future. Pero, ¿cuál es el mensaje de las urnas que cada uno de los políticos de Israel se jactan de poder interpretar mejor que los demás? Se trata de un espectacular giro a la derecha de todo el sistema político israelí, que hace prever un mayor endurecimiento, si es que esto es posible, de las relaciones del próximo gobierno con sus vecinos árabes, en particular con los palestinos y con Irán, lo que podría alejar dramáticamente las perspectivas de paz para la región. En efecto, según varios analistas, la izquierda, representada por el Partido Laborista y el Partido Meretz, sufrió una sangría de votantes que migraron hacia el centro, representado por Kadima. Por otro lado, muchos votantes de Kadima esta vez se inclinaron hacia la derecha, encabezada por el Likud, y si se le suman los sufragios obtenidos por los extremistas de Lieberman, se tiene un vuelco que pondrá una vez más a los halcones en el gobierno. La invasión a Gaza, que devastó la superpoblada franja costera, dejó 1.400 palestinos muertos y más de 5.300 heridos, en su gran mayoría civiles, no cumplió el propósito de ayudar a Livni y Barak, sus impulsores junto con Ehud Olmert, a mejorar su performance electoral, pese a los bombardeos masivos e indiscriminados por aire, mar y tierra que Tel Aviv lanzó sobre el pequeño territorio palestino. No logró impedir el lanzamiento de cohetes hacia Israel y terminó fortaleciendo a la ultraderecha, a la que le gustaría terminar de arrasar lo que queda en pie en el enclave controlado por Hamas. La
La banca de más que obtuvo Kadima tampoco le garantiza la posibilidad de formar gobierno, ya que Netanyahu siempre podría aliarse a Lieberman y al partido Shas, que representa a los judíos sefaradíes y Mizrahi, y obtener fácilmente el puesto de primer ministro. El Likud ya rechazó de plano la propuesta de Kadima de una coalición con rotación de cargos entre Livni y Netanyahu. A government led by Netanyahu and Lieberman makes peace with the Palestinians less likely. Even now, the likelihood with disunity among the Palestinians and lack of stability within Israel makes a peace not something that is that likely, and probably the main engine for peace would be from the United States and the European Union. But having a prime minister that doesn't believe in two-state solution but believes in economic peace, and whatever Avigdor Lieberman's portfolio going to be in cabinet, that thinks that some of the Arab population of Israel actually should move in one way or another to Palestine, I don't think it makes it really conducive to any viable peace negotiation. Con Netanyahu como primer ministro, Lieberman seguramente obtendrá cargos en el gabinete y buscará instalar sus propuestas, que consisten no solo en hacer en Gaza lo que los Estados Unidos hicieron con Japón en la Segunda Guerra Mundial, según sus palabras, sino además en expulsar a los árabes que viven en Israel si no se prestan a juramentos de lealtad. Lieberman también apoyó la decisión del Tribunal Electoral de Israel de prohibir la participación en los comicios de los partidos árabes israelíes. Las posiciones racistas de Lieberman tienen un apoyo importante sobre la población israelí, particularmente entre inmigrantes y pequeñas comunidades, aunque también entre muchos exvotantes del Likud. Aunque menos de la mitad de los ciudadanos israelíes se consideran a sí mismos de derecha, la idea de que viven en un país en guerra permanente con sus vecinos árabes, que debe emprender ataques preventivos antes que conversaciones de paz para sentirse seguro, resultó determinante para estos comicios y dará forma a la política de los próximos años, avivando aún más las llamas del conflicto de Medio Oriente. Los palestinos, por su parte, no tienen motivos para la esperanza. هم بس بقوا علينا مين الوحيد فيهم اللي يقدر يقضي على غزة مثل ما قربين نفسي أقعد من النوم ألاقي البحر طم غزة وهذه هم سياستهم نفسهم يصحوا هيك يلاقوا غزة بلاد بلا عباد. Recordemos, Raúl, que en Israel hay un sistema parlamentario, por eso tantas veces hay gobiernos que caen y hay elecciones, un poco al estilo italiano. Esto lo hemos explicado varias veces, pero vale la pena recordarlo. Hay 120 miembros en el Parlamento. Si uno consiguió 30 bancas en el Parlamento, no tiene una mayoría. Porque para tener la mayoría necesita 61 para lograr pasar una resolución y decir, yo presento al Parlamento que, por ejemplo, queremos reunificar 2 distritos o armar un distrito. Necesita 61 manos que levante la mano. En este caso, con 30, es imposible. Puede armar un gobierno de minoría, pero sería extremadamente frágil y además Tzipi Livni, la canciller, ya tuvo una oportunidad de armar gobierno y fracasó. Por eso toda la ronda de negociaciones tienen que ir al presidente y el presidente va a decir, bueno, ¿usted cree que puede formar gobierno? Y Tzipi Livni va a decir, bueno, deme unos días, creo que son 25 días, yo voy a tratar de formar gobierno. Si no lo logra, el atributo del presidente es ir al segundo partido que sacó más votos, en este caso Netanyahu, que tuvo 27 bancas, y ofrecerle a él. La diferencia en este caso es que parece que Netanyahu sí estaría dispuesto a hacer una coalición con este Lieberman que se mencionaba allí. El tercero, que tuvo 15 bancas, 27 más 15 no te da 60, pero podés negociar con otros partidos y armar una coalición. El tema, discúlpame, una pregunta para aclarar. El tema es que el gobierno que se forma también se tiene que presentar a ese Congreso, ese Parlamento que lo tiene que aprobar. Exactamente. Claro, ahí está la dificultad. Ahí está la dificultad. 61. Exactamente, vos necesitas 61 de alguna manera. O tener, no sé, 40 y que 21 se abstengan, que no te voten en contra. Claro. Ha pasado en más de una oportunidad que un gobierno tuvo una moción de rechazo, como se lo llama, de 4 parlamentarios,
y que gran parte del Parlamento se abstuviera y cayera un gobierno. Y de hecho en Italia han pasado cosas similares. Por eso en Italia cayó un gobierno por un voto. O sea, es tan frágil el sistema parlamentario. Es muy democrático en algo que tiene este sistema. Es unicameral. Entonces un partido con 20, 22 mil votos logra acceder, tener una banca en el Congreso. Pero al haber muchos partidos y una crisis política muy profunda, que hace que ninguno tenga hegemonía. Y una crisis con algo que se señala en el informe muy interesante, es que hay un partido de extrema derecha, dirigido por un inmigrante de la ex Unión Soviética, Lieberman, que tiene 15 bancas, y que además, si no fuera Israel, si él fuera dirigente de un partido en Europa, dirían es un dirigente neofascista o neonazi. Lo que pasa es que siempre hay tanto cuidado con Israel que entonces por lo general en los medios de comunicación suele aparecer nacionalista, ultranacionalista, de extrema derecha. Es un candidato que tuvo un discurso racista durante las elecciones, abiertamente racista, pero como, insisto, se trata con manos de seda a Israel en tantas son oportunidades que no se dice abiertamente que es un dirigente fascista. A ver, en perspectiva, ¿cómo ya fracasó una vez Livni en formar gobierno? ¿Hoy está mejor o peor que en aquel momento para formarlo? Creo que está en una situación muy complicada, tiene menos de 30 bancas propias, necesita armar una coalición con otros partidos, veo muy difícil que pueda armarlo, a menos que hagan una gran coalición con el otro partido de derecha, con el Likud, o sea, por un lado Livni, por el otro lado Netanyahu, pero juntos tampoco tienen mayoría absoluta y podrían caer fácilmente. Sí, yo creo que es una situación muy complicada, como se señala en el informe, un giro hacia la derecha de Israel ya hace muchos años. En realidad creo que el gran giro habría que ubicarlo en la guerra de 1967, cuando Israel ocupó los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza. Claro, estamos hablando de los tres candidatos principales y estamos hablando de centro derecha, de ultraderecha. Efectivamente, efectivamente. ¿Y la expectativa de esto con respecto a la esperanza de paz en la región? Yo diría que ninguna, porque Livni, que es la única que habla de algún proceso de paz, es la que estuvo al frente de la última guerra en la Franja de Gaza y la que ha continuado con la política de expandir los asentamientos en Cisjordania, que impide la creación de un Estado palestino. O sea, tiene un lenguaje más encubierto. Netanyahu y Lieberman directamente están en contra de cualquier tipo de negociación hoy con los palestinos que pueda permitir la creación de un Estado palestino. Sé que el lunes vas a estar en una charla en el Centro Cultural de la Cooperación a las 19 hablando de estos temas. Efectivamente, con otra gente. Después vamos a dar todos los detalles, pero es el lunes a las 19, ya se lo anticipo.